Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Villagómez. Bienvenidos a Videociencia, una plataforma creada para ti para que estés informado con temas referentes a la salud. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos acompañan expertos profesionales, especialistas, líderes de opinión en la salud. Queremos hoy compartir con ustedes un tema de mucha importancia. Hoy nos acompañará un gran experto, el doctor Joaquín Reyes. Él es médico especialista en otorrinolaringología, quien abordará el tema de detección temprana de la hipoacusia. ¿Quieres conocer más sobre la hipoacusia? Entonces te invitamos a que te quedes con nosotros, que ya empezamos. Bueno, para entrar en sintonía con el tema, daré una breve introducción. La hipoacusia infantil constituye un importante problema sanitario, dado las graves e irreversibles consecuencias que esta afección puede tener sobre el desarrollo del niño, su bienestar y el de su familia. Las implicaciones que determinadas pérdidas auditivas acarrean son de una magnitud difícilmente imaginable, y es que la sordera, deficiencia auditiva o hipoacusia se asocia de una forma directa y primaria con las dificultades para adquirir el lenguaje. De esto y más hablaremos hoy con el doctor Joaquín, pero antes de iniciar, daré un extracto del amplio currículum del doctor Joaquín Alfonso Reyes Miranda. El doctor realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizó la especialidad de otorrinolaringología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y el Centro de Implantes Cocleares Diamante. Cuenta con una subespecialidad en audiología y dispositivos auditivos implantables en la Universidad de Salamanca, España. Además cuenta con una subespecialidad en dispositivos auditivos implantables en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Es miembro titular de International Working Group on Endoscopy Ear Surgery. Asimismo, es miembro y fundador de Otología Endoscópica Argentina y también es miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología y es miembro activo de la Sociedad Boliviana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Es coautor de Atlas Quirúrgico y Guía de Disección Endoscópica de Oído y coautor del libro Implantes Cocleares y de Tronco Cerebral del profesor Vicente Diamante. Actualmente es otorrinolaringólogo en el Centro de Otorrinolaringología Reyes Salazar y en el Hospital de Univalle. Le damos la bienvenida, doctor Joaquín, qué honor tenerlo con nosotros. Buenas tardes, Carla. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que nos están mirando. Es un gusto para mí estar aquí para poder hablar sobre la audición. Gracias, doctor, es un honor para nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, sin más preámbulos, doctor, daremos inicio con la entrevista. Doctor Joaquín, para entrar ya en contexto, me gustaría que nos pueda definir qué es la hipoacusia y cuáles son los factores de riesgo. Muy bien. La hipoacusia es la pérdida o disminución, ya sea parcial o total, del sentido de la audición. El sentido de la audición es un sentido muy importante en nuestro desarrollo social como seres humanos, incluso los animales, mamíferos y demás, se tienen que comunicar de alguna manera y para poder comunicarse, para poder emitir un lenguaje, en nuestro caso, un lenguaje verbal, tenemos que poder oír y entender para poder interactuar con otras personas. La hipoacusia es una pérdida de este sentido, que puede ser parcial y no generar ningún tipo de trastorno en el individuo cuando es una pérdida leve, pero también ya cuando pasa a etapas moderadas, severas, profundas de la pérdida auditiva, es ahí cuando el individuo, la persona hipoacúsica, tiene dificultades para diferentes aspectos en su día a día. Entonces, puntualmente, en el tema que estamos abordando ahora, que es la detección temprana de hipoacusia, es muy importante que nosotros sepamos que los niños cuando nacen no hablan, es decir, y tampoco refieren sus síntomas, tampoco se tocan la orejita si es que no escuchan. Entonces, es muy difícil darse cuenta que un niño no escucha si no lo buscamos en el momento del nacimiento. Y esto va a repercutir a largo plazo en su vida. ¿Por qué? Porque en general, los niños que no se les diagnostica que tienen la hipoacusia o la pérdida auditiva,
presentan un diagnóstico tardío. Es decir, al momento del ingreso escolar muchas veces pasan por el psicólogo, el maestro dice que es disperso, que no presta atención, que no hace caso. Entonces, muchas veces estamos buscando diagnósticos alternativos, siendo que podemos estar frente a una hipoacusia que bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, que tiene una solución, tiene un tratamiento, tiene un método de rehabilitación y nosotros podemos brindarle a ese paciente o a ese niño un lenguaje verbal. Entonces es extremadamente importante comprender lo que es la hipoacusia y bueno, estar en tono en cuanto al diagnóstico precoz. Muy bien, doctor. Ahora, doctor Joaquín, para concientizar y ayudar a la comunidad, ¿cuáles son las pruebas y métodos de detección temprana de la hipoacusia? La detección temprana de hipoacusia mundialmente está aceptada con pruebas poco invasivas, rápidas y que no son costosas. Es decir, nosotros con aparatos pequeños, portátiles, no necesitamos tenerlo al paciente en un ambiente específico, son lo que se llama bedside, es decir, al lado de la cama de la mamá, e idealmente en gran parte de los países que realizan o tienen protocolos de detección temprana de hipoacusia, esta detección se la hace antes del alta al momento de nacer al bebé, es decir, después de las 24 horas de nacido, antes de que se vaya de alta con la madre. Estos estudios en general de cribado auditivo constan de dos partes. Uno es la autoemisión acústica, que esto no es más que la respuesta que tiene la célula ciliada, una célula nerviosa que está en el oído interno, en el caracol, que cuando nosotros le colocamos un auricular al bebé, ese auricular emite un sonido y ese sonido es captado por la célula, esa célula se contrae, emite otro sonido y el auricular capta ese sonido. Es como ponerle un auricular y hacerle escuchar un clic, nada más. Por otra parte, nosotros tenemos otros estudios que ya nos hablan un poquito acerca de la conducción central. Conducción central significa saber si ese sonido está llegando al cerebro del niño. Es decir, con la primera prueba, que es la autoemisión acústica, nosotros sabemos que las células del caracol, del oído interno, se están contrayendo. Pero con el potencial automatizado de tronco cerebral, potencial auditivo automatizado de tronco cerebral, nosotros de la misma manera, con el mismo auricular, le colocamos unos electrodos que son stickers, como los electrodos del electrocardiograma, le colocamos unos electrodos de superficie al bebé, sin necesidad de hacer ningún tipo de incisión ni punción, nada, solamente es adhesivo. Podemos medir si el estímulo que le estamos enviando por el auricular llega a tener respuesta a nivel de su corteza cerebral. Entonces, estos dos métodos son métodos muy fáciles de realizar, son métodos rápidos, en general en 5 o 10 minutos ya se tiene una respuesta. Y ya en función del resultado que tengamos y de la historia clínica del paciente, nosotros ya podemos ver si es un resultado positivo o se tienen que hacer más estudios diagnósticos ya para poder determinar el grado de pérdida auditiva que tenga el paciente. Pero lo que es cribado auditivo o screening auditivo neonatal consta de estos dos procedimientos que, como te menciono, son muy fáciles de realizar. Y bueno, no quisiera pasar por alto el reporte o el primer reporte mundial de audición que se ha realizado este año puntualmente a través de la OMS. La OMS ha sido quien ha generado este reporte. El 3 de marzo se ha lanzado este reporte, que se conmemora el Día Internacional de la Audición, en el cual habla de que la audición es un problema para todo el mundo, la pérdida auditiva es un problema para todo el mundo. Y esto es un problema que está creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque no solo son los niños recién nacidos quienes son hipoacúsicos o quienes pueden ser hipoacúsicos, también vamos perdiendo la audición en el trayecto de la vida, es decir, con ruidos fuertes, exposición laboral, exposición de diferentes exposiciones a medicamentos ototóxicos, todo el transcurso de nuestra vida va generando lesiones en nuestra audición, incluso naturalmente vamos perdiendo la audición por una presbiacusia, un proceso de degeneración de las células del caracol. Entonces, es muy importante de que primero se esté estudiando que
la hipoacusia en personas de la tercera edad conlleva mayor índice de depresión y de demencia senil. Y nosotros tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que la hipoacusia no sea un problema en la vida del individuo, del paciente. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha generado este reporte en el cual lo llama Hearing Care for All. Entonces, esto significa que es audición o cuidados de la audición para todos. Hoy en día, el 80% de los hipoacúsicos viven en países subdesarrollados, es decir, en países de bajos ingresos. Y nosotros tenemos que tratar de buscar estrategias para poder combatir con esta hipoacusia. Puntualmente, la OMS se plantea 3 objetivos hasta el 2030. Uno es aumentar el 20% de la cobertura en el cribado auditivo, en el screening auditivo neonatal, es decir, aumentar la cobertura en diferentes lugares geográficos del mundo para tener diagnóstico precoz. Y hablando de Bolivia, es uno de los lugares donde no tenemos políticas de diagnóstico precoz de hipoacusia. Otro punto es aumentar un 20% la cobertura de rehabilitación en adultos. ¿Con qué? Con tecnología. Tecnología estamos hablando de desde audífonos, dispositivos implantables, diferentes tipos de prótesis que se puedan utilizar. Hoy en día tenemos acceso a diferentes métodos de rehabilitación, diferentes dispositivos, y es importante que sepamos que tenemos acceso a tecnología de última generación, tenemos acceso a los mejores dispositivos que se comercializan en el mundo hoy en día. Entonces, todo eso el paciente tiene que tener a su disposición. Y el tercer y último objetivo que se plantea la OMS es disminuir en 20% los casos de enfermedades crónicas del oído, es decir, y también hipoacusias de niños de 7 a 9 años. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño nace sano, el niño escucha, pero a los 3, 4 años tiene procesos, disfunciones de trompa que generan hipoacusias y eso es lo que se llama la hipoacusia, la otitis media crónica, que eso puede ser tratado, que si no se trata va a ir evolucionando y va a ir generando cada vez más un mayor grado de hipoacusia y eso le va a repercutir en un problema a largo plazo a ese paciente. Entonces es extremadamente importante prestarle atención a este informe, a este reporte que ha sacado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a audición. ¿Por qué? Porque es un problema que nos está causando trastornos en nuestra calidad de vida de todos los seres humanos y que sabemos cuál es la solución, sabemos cómo tenemos que prevenir, rehabilitar y comunicarnos. Entonces, es muy importante seguir estas instrucciones. Excelente, doctor. Ahora, doctor, los padres solían ser en muchos casos quienes tras observar reacciones anómalas consultaban con el pediatra, siendo generalmente este el responsable de orientar hacia un especialista otorrino, claro, para un diagnóstico. Sin embargo, este proceso comporta con demasiada frecuencia una dilatación entre la detección y el tratamiento. Doctor, para no comprometer la óptima evolución del lenguaje del niño, ¿qué recomienda a los padres que nos ven para evitar el retraso por la dilatación en tiempo entre la detección, el diagnóstico y la intervención? Es una muy buena pregunta. Cuando nosotros en Bolivia somos el único país de la región que actualmente no tiene un sistema o alguna legislación de diagnóstico precoz de la hipoacusia. Es decir, los médicos tenemos que ser quienes brinden esta información hacia los padres. ¿Por qué? Porque el padre no sabe que tiene que hacer un estudio de audición a su bebé recién nacido. Muchas veces los pediatras, como mencionas, son los primeros en detectar este tipo de pérdidas auditivas, pero eso es cuando son pérdidas auditivas muy evidentes. Es muy importante llegar a concientizar a toda la población, a todos los padres, a todos los colegas profesionales, de que estas medidas son medidas objetivas de la audición, no son medidas subjetivas como hacerle un chasquido de un lado y ver si se da la vuelta o no. Con estas medidas nosotros podemos cuantificar la pérdida auditiva, podemos determinar qué grado de pérdida auditiva tiene el paciente, el bebé. Entonces, es extremadamente importante que nosotros sepamos que cuanto antes una persona,
cuando tiene una pérdida auditiva prelingual, prelingual significa antes de empezar a hablar. Nosotros podemos tener pérdidas auditivas prelinguales y poslinguales. Cuando hablamos de pérdidas auditivas prelinguales, estamos en una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto antes se rehabilite esa audición de ese niño, mejor va a ser el resultado verbal, social, lenguaje. Vamos a tener una rehabilitación más corta de ese niño. Entonces, es extremadamente importante hacer un diagnóstico precoz. Nosotros en general, en el mundo, se opta por tener una indicación de rehabilitación cuando se requiere de un implante coclear, más o menos hasta los 4 años, entre los 3, 4 años, tenemos para colocarle algún dispositivo implantable para poder restablecer esa audición. Más allá de eso, algunas veces las rehabilitaciones no tienen un resultado ideal. Entonces, como mencioné previamente, cuando el diagnóstico es tardío y se lo hace al ingreso escolar, el niño ya tiene 5, ya tiene 6 años, entonces ahí estamos ante un paciente que tiene un retraso importante del desarrollo del lenguaje. Entonces, muy importante difundir de que, primero, existen técnicas de cribado auditivo neonatal que se pueden realizar y que se deben realizar a todo niño nacido vivo, tenga o no tenga factores de riesgo auditivo. Más o menos 3 a 4 de cada 1000 nacidos vivos tienen un problema auditivo, algún grado de pérdida auditiva. Pero a los niños que tienen factores de alto riesgo auditivo, eso aumenta 10 veces la incidencia de la hipoacusia. Es decir, si un niño tiene factores de riesgo auditivo, como ser bajo peso al nacer, como ser uso de ototóxicos al nacer, como ser uso de asistencia respiratoria mecánica o intubación, o haber estado en unidades de terapia intensiva neonatal durante más de 5 días, diferentes factores de alto riesgo auditivo, esos niños tienen 10 veces más chances de tener problemas auditivos. Y, por otra parte, no siempre los problemas auditivos van asociados a síndromes, cosa de que por otra causa podamos sospechar la hipoacusia. Muchas veces tenemos hipoacusias que son aisladas, muchas veces tenemos hipoacusias genéticas, que los niños nacen solamente con la hipoacusia y uno no se da cuenta hasta que empieza a decir por qué no habla, por qué no dice, por qué no repite, por qué no se asusta cuando hay un ruido. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que todos estamos expuestos, somos susceptibles a tener algún grado de pérdida auditiva y prestarle especialmente atención a los niños que son recién nacidos porque son hipoacusias prelinguales, donde tenemos un límite de tiempo para rehabilitar. Perfecto, doctor. Ahora, doctor, ¿nos puede comentar más en profundidad en qué consiste el tratamiento precoz para la hipoacusia? Sí. La hipoacusia se divide en general en 4 grados: leve, moderada, severa y profunda. Existen algunos lugares donde le hacen una moderadamente severa, pero son esos 4 grados en general. Cuando nosotros tenemos una hipoacusia leve, en general no produce trastornos del lenguaje al individuo. Cuando tenemos hipoacusias que van desde leves a moderadas, moderadas llegando a severas, tenemos que pensar en diferentes estrategias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estrategias para restablecer la audición desde amplificación hasta estimulación eléctrica. Todo va a depender del grado y tipo de pérdida auditiva que tengamos. Si nosotros tenemos leve, moderado, severo, y también si es que tenemos hipoacusia de conducción o hipoacusia de transmisión, o hipoacusia de conducción o hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué? Porque la hipoacusia de conducción, que es algo extremadamente frecuente en nuestro medio con las microtias son las malformaciones de la orejita. Entonces, cuando nosotros tenemos algún trastorno que disminuya la transmisión del sonido desde la oreja hasta el oído interno, entonces, como ser la microtia, tapones de cerumen, otitis, colesteatomas, cosas que muchas veces son visibles como una microtia, pero otras veces no son visibles como una otitis media efusiva, que haya líquido dentro del oído medio. Entonces, este tipo de hipoacusias conductivas tienen diferentes tratamientos, desde
médico, con tratamientos, tratar de liberar la secreción que existe en el oído eventualmente, quirúrgicos, como ser malformaciones aisladas de la cadena osicular, como ser alteraciones colesteatomatosas, que el colesteatoma es una lesión que muchas veces crece dentro del oído, una lesioncita que es un tumor benigno del oído medio, que requiere de una cirugía para extraerlo y demás. Eh, Hasta dispositivos de conducción ósea. Cuando nosotros tenemos trastornos o alteraciones anatómicas del oído que evitan que el sonido llegue desde el pabellón auricular hasta el oído interno, algunas veces tenemos como una buena opción los dispositivos de conducción ósea, sean implantables o no, que significa que el sonido se transmite a través del cráneo, a través de un implante que se coloca en el cráneo o a través de un dispositivo como un auricular que se pega atrás de la oreja o que va con una vincha. Entonces, eso transmite el sonido directamente al oído interno, sin necesidad de someterlo al paciente a cirugías reconstructivas y demás. Eso en cuanto a las hipoacusias de conducción, pero si tenemos hipoacusias neurosensoriales o de percepción, eso nos dice que el oído interno es el que no está percibiendo los sonidos, es el oído interno que no está transmitiendo esos sonidos hacia el nervio o trastornos del nervio acústico. Entonces, para ese tipo de pérdidas tenemos desde amplificaciones, como ser audífonos, tenemos dispositivos de oído medio que se pueden colocar implantes de oído medio activos que amplifiquen ese sonido e implantes cocleares que van a ser para las causas cocleares que tengamos, causas de pérdida coclear. Incluso existen implantes auditivos de tronco cerebral, que eso nos va a permitir restablecer la audición de un paciente que tiene una pérdida auditiva en la cual no tiene un nervio coclear el cual se pueda estimular. Entonces, hay una amplia gama de soluciones auditivas que tenemos. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico lo más certero posible. Siempre tiene que ser un diagnóstico médico con un especialista que se dedique a audición, un otorrinolaringólogo que se dedique a audición y que vaya orientando todas las estrategias de tratamiento del paciente con la hipoacusia. Es decir, es importante hacer un diagnóstico, detectar y tratar al paciente. Exacto, doctor. Y bueno, doctor Joaquín, de no ser aprovechados los primeros meses de vida con estimulación auditiva, más allá de este tiempo, doctor, ¿puede comprometerse de manera irreversible el futuro desarrollo del niño? Sí. Los primeros 3 años de vida constituyen una etapa vital en la neuroplasticidad del niño, es decir, en la producción del lenguaje verbal. Es muy importante este periodo para el desarrollo verbal del niño. Incluso en pacientes postlinguales, cuanto más tiempo pasa del episodio, desde el episodio de hipoacusia o de pérdida auditiva hasta la rehabilitación, es más difícil rehabilitar, o sea, más difícil conlleva más esfuerzos, más sesiones, más calibraciones, más esfuerzos tanto del paciente como del equipo rehabilitador. Cuanto antes se rehabilita una pérdida auditiva, tiene muchos mejores resultados y también los resultados son más cortos, o sea, no requieren de tanto esfuerzo terapéutico. Excelente, doctor. Ahora, doctor, para finalizar con la entrevista, ¿nos puede comentar dónde podemos acudir a su consulta privada? Sí, mi consulta privada es en el Centro de Otorrinolaringología Reyes Salazar. Esto queda en la calle Lanza, esquina Chuquisaca, en el edificio Constitución, en la planta baja. Y también atiendo en el Hospital Univalle Norte, que queda en la avenida, en la calle Tucamaru, entre América y Juan Capriles. ¿Algún número de teléfono, doctor? El teléfono para sacar citas es el 450-6951 y el teléfono de urgencias es el 769-74455. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, querida audiencia, hoy hemos conversado con el doctor Joaquín Reyes Miranda, experto profesional especialista
otorrinolaringólogo, quien abordó el tema de detección temprana de la hipoacusia. Hemos conocido también su definición y los factores de riesgo. Lo más importante en los casos de niños con hipoacusia es la detección temprana para que así puedan tener un tratamiento oportuno y adecuado que les brinde la posibilidad de volver a escuchar o mejorar su condición y tener un desarrollo normal del lenguaje. Entre más temprano se detecte, mayores son las posibilidades de volver a oír, lo que mejorará el desarrollo de sus capacidades lingüísticas, académicas y sociales. Es importante que se considere junto al médico especialista otorrinolaringólogo todas las opciones disponibles. Bueno, doctor Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su valioso conocimiento con Videociencia y la comunidad. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación. Para mí siempre es un placer hablar de la audición, hablar de la hipoacusia. Así que bueno, estoy presto para todo lo que gusten. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Esperamos entonces tenerlo pronto en Videociencia y va a ser hasta la próxima.